Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la videoconferencia de este trimestre. Un saludo muy especial a las familias, a los alumnos, a los colaboradores del proyecto educativo de la EFA, a los amigos de la EFA. Hoy tenemos con nosotros, estrenando este ciclo de conferencias que se enmarca en el conjunto de actividades del programa PEN Rural de la Diputación de La Coruña, a Ignacio Abeal. Buenas tardes de nuevo, Ignacio. Muy buenas. Ignacio es psicólogo y socio director de NASCOR. Es licenciado en Psicología y graduado en Relaciones Laborales. También es máster en Dirección de Recursos Humanos, en Dirección Comercial y Marketing y coach certificado por la International Coaching School, entre otros títulos. Ignacio ha desarrollado su carrera en el ámbito de los recursos humanos, asumiendo la responsabilidad de Aegon en el área oeste, así como la dirección de recursos humanos de las empresas de la Corporación Voz de Galicia. Ha sido profesor de cursos de posgrado y varios másteres, consultor y formador en la administración y organismos públicos, así como en empresas de renombre en el territorio gallego. Como socio director de NASCOR, se dedica a diseñar e implantar políticas orientadas a conseguir el mejor desarrollo de las personas, aplicando distintas metodologías. Y mucho más, pero se trata de un resumen. Ignacio, gracias por aceptar esta invitación. Esta invitación a hacernos reflexionar sobre el impacto de esta pandemia de la COVID-19 en el ámbito educativo, en las familias, en las personas, en definitiva, y sus efectos psicológicos y consecuencias, así como los retos próximos a superar. Antes de comenzar, quería comunicar que después de la parte expositiva de Ignacio, habrá un turno de preguntas y comentarios que coordinará Berta. Pues las preguntas y comentarios se harán a través del micro. Para la buena coordinación debéis de solicitar turno a través del chat. Bueno, cuando quieras, Ignacio, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. ¿Sabes lo que estaba pensando, Ana? Cuando dices, al finalizar la conferencia, te prometo, fue lo que me vino a la cabeza. Estáis invitados a tomar un vino español. Estupendo. Pero a distancia, en tiempos mejores lo haremos, ¿verdad? Te lo prometo. Es una de las con cosas todas las buenas, familias. Una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que nos ha enseñado a valorar cosas que antes no le dábamos importancia. Pues sería estupendo con todas las familias y el alumnado. Así es, ojalá algún día pues recuperemos esa costumbre. La verdad es que hablar sobre el tema de las repercusiones y las enseñanzas de esta pandemia es meterse en un berenjenal, porque hay una cantidad enorme, ¿no?, de cosas sobre las que debatir. Y entonces, pues, estaba intentando hacer algo que no se fuese más allá de los 40 minutos. No sé si seré capaz. Y si no, pues me cortas y ya está. Porque la verdad hay mucho tomate. Lo que sí quería era no centrarme en los aspectos que cotidianamente los medios nos están dando por televisión, ¿no? Yo, de hecho, planteaba en la presentación de este webinario el trasladar una visión así como más amplia, ¿no? No nos centremos en aquellos aspectos de lo que es meramente la higiene, de lo que es las medidas correctas para mantener la seguridad, y prefiero valorar aquellas cosas, una que como padre me vienen a la cabeza, que como psicólogo indudablemente también me encuentro, y que
pienso que nos ayudaría a todos a tener un enfoque un poco más amplio, ¿no? de lo que nos ha enseñado esto de cara al futuro, no solo por este tipo de acontecimiento como ha sido esta pandemia, sino otras que pudieran tener unas características similares a nivel de afectación y que, pues lógicamente, a todos nos interesa por todo lo que nos va en ello. Por eso lo que he pensado ha sido dedicar la primera mitad a hablar sobre los recursos fundamentales que deberíamos tener en cuenta para gestionar una pandemia de este tipo y que como padres y educadores debemos siempre tener en mente, es decir, oye, ¿cuáles son las cosas que yo, sobre las que debo tener siempre delante? Y para ello, pues, lo que vamos a hacer va a ser hablar algo de estos recursos emocionales y, por otro lado, los recursos online. Para posteriormente, en la segunda parte de la conferencia, pues hablar pues, de los apoyos que podemos prestar y cuál es el reto o uno de los retos que se plantea a nivel educativo para poder hacer frente a los mismos. Bueno, entonces, no os voy a poner más transparencia, simplemente os voy a ir ganando algunas ideas que he venido así dándole vueltas durante estos meses y que pienso que me gustaría compartir con vosotros y para que luego me digáis si estáis de acuerdo o no. Bueno, en primer lugar, claro, cuando hablamos de repercusiones, estoy seguro que a todos lo que nos viene a la cabeza, lo primero son las repercusiones que tuvo para todos un aislamiento, ¿no? Y el aislamiento genera problemas de salud y problemas de salud mental. Yo puedo decir incluso que el hecho de carecer de suficiente luz, yo mismo me notaba como más bajo, ¿no? Y eso es cierto, es decir, una cosa tan sencilla como la luz juega un papel muy importante en nuestra salud mental, a nivel de lo que genera, ¿no? Porque favorece la liberación de serotonina en nuestro cerebro y, lógicamente, además, por el papel que tiene la vitamina D del propio sol. Además de por el sol, la propia situación en sí, pues, ¿qué genera? Pues es muy fácil que puedas llegar a sentir estrés, ansiedad, tristeza, soledad, incluso depresión, si no tienes un buen manejo, ¿no? de este tipo de situaciones. Aparecen reacciones negativas, muchas personas manifiestan el temor y preocupación por la salud propia, por la salud de la familia. Aparecen cambios en lo que es el patrón del sueño, de la alimentación, dificultades para dormir, para concentrarse. Incluso diría que yo mismo pensaba que no habría una reducción del consumo de alcohol y de drogas, pero no es cierto. Ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaco y otras drogas. Recuerdo que me encontré al repartidor de cervezas y se lo comenté y me dijo, ¿qué va? Estamos vendiendo, pero un montón. No tanto en los bares, pero sí en los ultramarinos. Es decir, la gente pues no lo estaba pasando bien y recurre pues a este tipo de recursos para superarlo. Y además, pues claro, nos encontramos en el ámbito familiar pues la pandemia que ha provocado una reorganización de la vida cotidiana. Además del estrés por conciliar el trabajo, casa, el cuidado de los deberes de los hijos, pues encima recae sobre los padres la responsabilidad de manejar el miedo y la ansiedad que acompaña a estos tiempos inciertos, ¿no? Y claro, cada vez, pues ya en el ámbito educativo, también vemos que además gente nos comenta que las consecuencias negativas que para los alumnos tuvo el no regresar a las clases presenciales, el superar a lo que se gana en cuanto, ¿no?, a lo que era propiamente la contención del virus. A la presión social por parte de muchas familias para que abran los colegios se suman ocasiones, pues incluso la presión de los científicos. La Asociación Americana de Pediatría recomendaba vivamente que todas las políticas que se consideren para el curso
tienen que encaminarse al objetivo de tener a los estudiantes en la escuela de forma presencial. Claro, es cierto, la transmisión entre menores es más baja, lo hemos podido ver y yo creo que es una de las cosas que nos sentimos más satisfechos. La recuperación de las clases presenciales ha ido, en términos generales, bastante bien. Y lo que son los problemas asociados al aislamiento social, pues son graves, ¿no? Y afectan especialmente a los niños más desaventajados, ¿no? Y claro, en primer lugar, pues claro, tenemos ahí el retraso académico. Cuando hay ya vacaciones, encontramos que hay un mayor freno en las familias con chicos con menos recursos y evidentemente en esta situación pues también suele ser así, como os comentaré posteriormente. Y además añadimos el problema de que hay padres que dependen del comedor escolar para poder alimentar a sus hijos. Aparecen enfermedades que son asociadas al descenso de la actividad física, problemas psicológicos relacionados con la falta de relaciones o incluso el mayor riesgo de maltrato en familias violentas. Por eso, la Asociación Americana de Pediatría pidió que se retomasen las clases presenciales cuanto antes. Y bueno, eso en términos generales. Siendo más concretos, un problema más severo posiblemente está en el ámbito de los adolescentes, que es cuando se empieza a hablar de que hay una nueva ola de la pandemia, pero para referirse a las consecuencias psíquicas que va dejando en la población y de una manera muy específica a los adolescentes. Les ha faltado a los adolescentes la posibilidad de reunirse con otras personas que no pertenecen a su entorno. Es una de las causas de malestar que sienten algunos al no poder participar en eventos sociales cuando su propia naturaleza les exige buscar nuevas experiencias. Sin olvidar que la realidad es la misma para todo el mundo. Esta es una situación especialmente crítica para ellos, porque no encuentran las vías para dar salida a ese deseo de expandirse. La Universidad de Cambridge nos decía también estos días que durante la adolescencia el mundo social, las interacciones con los compañeros se vuelven cada vez más importantes, ¿no? Y a diferencia de los niños, los adolescentes tienden a pasar más tiempo con los amigos que con la propia familia y forman relaciones más complejas con los compañeros. Por eso sufrirán las consecuencias del aislamiento y del distanciamiento con más intensidad, incluso que un adulto. Entonces, en este momento, además de crecimiento del cerebro, la repercusión es mayor. ¿Con qué ventaja han contado? Pues que viven en un contexto hiperconectado por las redes sociales. Por eso, en positivo, estos autores hablaban que cuando han usado las redes sociales para estar conectados con otras personas, para hablar, pues eso ha contribuido a mitigar los efectos dañinos que provoca la distancia. Aunque debemos advertir una cosa también, que cuando el uso de las redes es más de carácter pasivo, como hacer ese scroll continuo, dejando entretenerse por los contenidos y pasar horas delante de las pantallas, entonces esa actividad suele generar aspectos más negativos, como puede ser la envidia, la irritabilidad o el cansancio. Así, oteando así algunos de los estudios, hablando de todos los recursos online que utilizan especialmente los adolescentes, aunque no solo, hay cosas que me apetecía compartir con vosotros. Por ejemplo, he mirado dos, uno de la plataforma Empantallados y otro de la empresa Cat3, que se dedicaron a hacer un trabajo siguiendo a los padres y educadores, donde hablaban de cómo el uso de estos dispositivos se había disparado como nunca antes. Entonces, al ya acostumbrado recelo hacia el móvil, el ordenador o la tablet, porque distraen de la actividad presencial y del conocimiento directo del medio, pues parece haberse atenuado bastante. Algo así, no sé si era el 85% de padres y madres decían haber realizado más actividades con pantallas en familia, como ver películas, series, y cerca de un 75% agradecía que les hayan servido como medio de comunicación con familiares y amigos, justo cuando el distanciamiento social se dejaba sentir con mayor crudeza. También con respecto a la utilización de los medios, buena parte de los adultos, cerca de un 60% o así, expresaban una opinión positiva sobre la educación online,
hasta hace poco que era una incógnita, ¿no? Con más contras que pros. Pero por ahora, al hacer presencia en muchos hogares, ha sido examinada más de cerca, ¿no? Y más o menos, bueno, ha alimentado que creo que es 1 de cada 2 padres, me parece que era, ha comprado un dispositivo electrónico, bien para teletrabajar, bien para que sus hijos los utilicen en clase o a distancia. Y el 85% de los padres opinaban que las tecnologías se aplicarán más intensamente en el ámbito estudiantil y el 70 y pico que conllevará una actualización del profesorado. Yo ya lo he vivido directamente en carnes propias y también en los profesores de mis hijos, a los cuales he visto algunos como han hecho un esfuerzo ímprobo y me quito el sombrero, y he visto a otros que se tienen que poner las pilas porque el mundo sigue girando y tú no puedes detenerte ante él. Es una prueba fuerte, pero tendrán que acometerla sí o sí. Bien, es cierto que todo no son parabienes. A los adultos que les preocupa de todo esto, que sus hijos se vuelvan dependientes de las redes, que los datos personales queden accesibles o que su imagen se sobreexponga. Aparte de que aparecen más problemas de deterioro de la vista por el abuso de estas herramientas, trastornos de sueño, y que un número significativo de padres, no sé si el 40%, una cosa así, hablaban de que notaban en sus hijos ausencia de empatía y una tendencia a la superficialidad. Y esto también lo he visto yo en mi casa, han dado lugar a una mayor conflictividad familiar. Más o menos, no, esto decía un 25%. Y yo lo veo cuando mis hijos se pelean porque los dos quieren determinada herramienta. No solo para jugar o no solo para ver un vídeo, incluso para hacer los deberes. Había una época en mi casa que era comer y alguien salía disparado ya. Y era para poder coger la tablet antes que su hermano y así sacarse los deberes de encima. Pues bueno, y luego eso pues acaba a veces en discusiones que sí que eran elementos que antes habitualmente no se daban. No obstante, pesa más lo positivo. El 60 y tantos % de los participantes han encontrado más beneficio, ¿no? Y evidentemente, pues con el uso del teletrabajo, pues la mayor parte de los padres dicen sentirse más unidos a sus hijos. Todos mayoritariamente entienden. Esto va a ser así, va a seguir siendo una utilización importante de estos recursos y que están convencidos de que los medios tecnológicos les ayudarán, ¿no? En posibles situaciones. Hablando en concreto de Internet, me gustaría hablar de algunas asunciones, ¿no? Que están más en boga acerca del uso de las tecnologías. Y hay una que es bastante común, que dice algo así como que los niños que crecen en hogares de padres universitarios y, por tanto, con ingresos altos, bueno, no siempre es así, pero bueno, suele correlacionar, tienen a su disposición más pantallas y una mejor conexión a Internet, de modo que pueden pasar más tiempo frente a un móvil, un ordenador, Smart TV, etc. Pero muchas veces sucede lo contrario, y esto es lo que a mí me sorprendió. En la Universidad Complutense de Madrid estuvieron realizando un estudio, unas profesoras, y que se centraron en 2 temas. Uno, la relación origen familiar y frecuencia del uso de las TIC por parte de menores. Y 2, el tiempo y la atención que les brindan sus padres de cara a su incursión en la red. En cuanto a lo primero, resulta que a mayor nivel educativo de los padres, menor es la probabilidad de que los hijos excedan las 2 horas de conexión en ámbitos no escolares. Más o menos, sí, era algo más. Los padres que han completado la educación básica tenían un porcentaje superior y más o menos un 3% nivel secundario y de otro 5% para gente que cuenta con estudios superiores. Según decían estas profesoras de la Universidad Complutense, sucede porque los padres con alto nivel de formación están más concienciados de que extralimitarse en el tiempo de conexión supone costes para la educación de sus hijos. Es decir, a partir de cierto umbral de frecuencia de uso,
un empleo más intensivo de las TIC puede provocar efectos perversos en el rendimiento, porque reduce el tiempo para dedicar el estudiante a las tareas escolares u otras actividades educativas, como han constatado distintos trabajos. Pues más enterados de tales efectos, los padres con carreras universitarias no solo limitan el tiempo de pantalla, sino que ponen énfasis en controlar el uso concreto de las TIC. Suelen dedicar por lo general más tiempo a realizar actividades, llamemos de estimulación intelectual con los menores. Por ejemplo, les ayudan con los deberes, les leen, juegan, conversan con ellos. Todo esto resta tiempo a la posibilidad de que los niños o los adolescentes queden absorbidos por las pantallas. Otra cosa curiosa, ya que veo mayoría de mujeres aquí, y va por vosotras, fijaos. En la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona dice que las familias con un estatus socioeconómico más holgado tienden a percibir con mayor claridad la necesidad de regular cuidadosamente la exposición de los menores a Internet, con lo que ejercitarían una mediación activa, o sea, va en la línea de los otros. Pero lo interesante es, dicen, y es la madre la que está más atenta a ejercer esa regulación, especialmente cuando el hijo es menor. Y ahora me quedo en silencio. Es la madre, la que está más atenta. Los datos lo que indican es que los hijos de madres de menor nivel educativo consumen contenidos televisivos, no sé si un 10% más comparado que con aquellos de madres universitarias. Sí, un 10, un 12%, una cosa así. También pasaban más tiempo con el móvil, con el ordenador, con los videojuegos, ¿no? Y lo mismo ocurría, ¿no?, al dividirlas en grupos a las madres según la categoría profesional. O sea, en la Universidad Pompeu y Fabra encontraban también lo mismo, según el nivel el estrato económico y también el nivel de estudios y su categoría profesional. ¿Por qué decrece el consumo de pantallas según la escala de nivel educativo profesional? Sospecho que las madres con ese estatus suelen estar más atentas a las investigaciones en temas relacionados con los niños, incluidas aquellas que alertan de los riesgos de fracasar al no poner límites al consumo de pantallas. Y me remito a las personas que están viendo la charla de hoy, que creo que hay una clara mayoría de mujeres. Asimismo, cuando la mujer desempeña un puesto de mayor responsabilidad y especialización, la mejora del nivel de ingresos de la familia pues permite a sus hijos acceder a una mayor variedad pues, de actividades recreativas, muchas de ellas extracurriculares, ¿no?, que las que pueden permitirse las familias con menos ingresos. Ergo, menos pantallas, menos tiempo en el ciberespacio. Siguiendo en esta línea, con el mayor número de equipos en los hogares de clase media alta viene también, como os ha dicho, una atención personalizada, una oportuna mediación entre el menor y las redes. También encontramos que a mayor holgura económica y nivel educativo, mayor apoyo a los hijos a la hora de navegar por Internet. Les ayudan a buscar información, utilizar recursos en la web, los apuntan a clases y actividades online, incluso de pago, los instruyen sobre el uso de Internet, utilizan aplicaciones de control de navegación. Yo tengo unos amigos que siempre que coincidimos con ellos, siempre están con la aplicación limitando, fisgoneando lo que están haciendo y la utilización que hacen sus hijos. Y evidentemente requiere un nivel de conocimiento de este tipo de aplicaciones. Allí, donde al contrario hay que ajustar el presupuesto para llegar a final de mes, se suele disponer de menos tiempo y recursos para todo lo anterior. Lógicamente todo esto con todos los matices que queráis. Así pues, como en tantas otras realidades, también el poderoso caballero, ¿no?, que diría Quevedo, dicta quién puede servirse de las pantallas y quiénes, sin la necesaria orientación, entran en la servidumbre de ellas. En cada hogar, creo que está la media de... Tenemos 7 dispositivos tecnológicos.
creo que es así, ¿no? Y los menores suelen utilizar por lo menos 4. Y claro, los padres nos preocupamos por ello, ¿no? Y los profesores suelen decir que se les fía muchas veces el control a la escuela, ¿no? Y no sin su queja. Me dicen los educadores, los padres vienen a mí para que resuelva el problema, pero no soy yo quien les ha dado un dispositivo, pero tengo que solucionar situaciones que han surgido durante el fin de semana. Es responsabilidad mía como profesor implicarme en esos temas por algo que los padres compraron a sus hijos. Me viene a la cabeza aquí lo de la ministra Celaá, cuando decía que no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Entonces, si tomo las palabras de la ministra, entonces le digo, vale, entonces se tienen que encargar los profesores. Pero no. Bueno, y a los padres les diría igual. Es decir, los centros tienen que instruir, tienen que ayudar, pero la educación es tarea de los padres. Lo siento por la ministra Celaá, pero es responsabilidad de los padres. Los hijos son nuestros. Hablando del uso abusivo o intensivo de esto, os doy algún dato también que a mí particularmente también me preocupa, ¿no? En la gente joven. Las 2 adicciones más frecuentes hoy en la gente joven, de 18 a 30 años, son las adicciones al móvil, a las redes sociales y a la pornografía. El promedio de edad que los jóvenes llegan a la misma es en torno a los 14 años. Pero 1 de cada 4 ya ha consumido antes de los 13. Estoy hablando ahora de porno. Y a través, ¿no?, de ella, los adolescentes están aprendiendo que la sexualidad no tiene nada que ver con la comunicación ni el afecto, sino con el sometimiento y el poder. Es decir, cambia así la óptica sobre la mujer, es un tema importante. Cambia la óptica sobre lo que es el amor, lo que son las relaciones íntimas y el verdadero sentido de la sexualidad humana. Y esto es así porque, bueno, yo veo que el hombre, antes decían que era un fon politikos, pero ahora podríamos decir que ahora el hombre es un animal digital. Y es así, o pienso que es un animal digital, porque la tecnología digital está diseñada para ser adictiva. Incluso ya se ha comprobado que un smartphone imita con gran éxito las máquinas tragaperras de Las Vegas. Por lo tanto, los efectos de cuestiones como la misma pornografía que os comentaba son demoledores. No sé si sabéis que juega un papel importante en cerca del 70% de los divorcios y crea una adicción más grave que el hábito a la cocaína. Habida cuenta de que afecta a circuitos cerebrales muy difíciles de borrar, que empujan una y otra vez a su consumo. Es decir, un sexo de usar y tirar, que dejas asomar la parte más animal y más básica. Es como un poderoso imán que arrastra en esa dirección. Digo también, en segundo lugar, con respecto a la tecnología digital, que prima la emoción sobre el sentimiento, porque la primera es efímera, ¿no?, y promueve la comunicación. Mientras que el sentimiento puede ser más duradero y forja la comunidad. En tercer lugar, la tecnología convierte al ser humano en transparente, liquida lo privado y lo público, te despoja de la singularidad. El ser humano pues queda incluso reducido a su crédito reputacional. Nos colocan en una soledad ocupada. La soledad es fundamental para encontrarse con uno mismo y con los demás. Pero el problema de la soledad digital es que nos priva de los demás y de nosotros. Es soledad, pero no como ausencia de ocupaciones, sino soledad permanentemente entretenida, que no permite la reflexión ni tomar conciencia de los demás. Y por último, por acabar con este tema,
la tecnología nos confina en el instante. La dimensión de la temporalidad se transforma en una constante presente. Los diseños actuales de tecnología, si los veis, potencian nuestras ansias de novedades, imágenes, estímulos, likes. Ves la gente obsesionada a ver cuántos likes le dan, suena el pitidito y todos como locos a coger lo que nos dicen, los que nos comentan, y hasta de una manera casi obsesiva. Logras fidelizar al individuo de esa manera. Este encierro en el presente es una muestra de la animalización, ¿no? Es lo propio de los animales inferiores que carecen de timós, ¿no? De valentía, entendida como la capacidad para posponer ese placer del momento. Por eso es fundamental la utilización inteligente del móvil. Le escuchaba una frase y creo que es muy pertinente aquí. La lectura es a la cultura lo que el ejercicio físico al cuerpo. Por lo tanto, si me queréis que os proponga ya, pues propongo llevar a cabo una actividad que es temporalmente apagar Internet y desconectarlo de las redes sociales, aunque sea un rato. Veréis el nivel de adicción. Veréis como alguna persona meramente plantearle, el privarle de esa conexión, en su propia reacción veréis cuál es el nivel de adicción que tiene. Bien, pensando en el futuro, ¿no? ¿Dónde pienso que debemos cargar la mano? Pues ya en primer lugar es apoyando emocionalmente a los niños. Los niños, los jóvenes, necesitan recursos para enfrentarse a su vida, ¿no? Y la educación emocional ayudaría a que las experiencias traumáticas, como es esto de la pandemia, pues sean mejor gestionadas. Identificar sus emociones, cómo se manifiestan, las causas, ayuda a progresar en madurez. Se aprende a dar respuestas proporcionadas a esas emociones. Pero ¿qué ocurre? Que los afectos habían caído en una marginación, ¿no? Por pensar que pertenecían más al mundo animal y menos a la especie humana. Yo estudié psicología, pero podéis creerme cuando digo que apenas hemos hablado, en mi carrera apenas me han hablado de los afectos, porque no era, dentro de un enfoque conductista, algo que deba abordarse. Por lo tanto, un error está en colocar la afectividad en el plano de las pasiones, ¿no? Y asociarlo concretamente con las bajas pasiones. Pertenecen a esa dimensión subjetiva, ¿no? Entendiendo como la esfera más íntima de una persona. Y yo esto lo puedo ilustrar con unas palabras de Juan Pablo II, que decía que el objetivo que el hombre es subjetivo, que no tiene un mundo interior suyo, propio, que no puede ser olvidado ni considerado como una parte menos humana que la inteligencia y la voluntad. Es decir, el corazón, dicho así, aparece como una ventana, ¿no? Por la cual se irrumpe la realidad de manera efectiva en nosotros. Nos provoca algo que no nos deja indiferentes. El corazón, entendido como corazón, esa afectividad, es el elemento por el que somos conscientes de muchos aspectos de la realidad. Y en gran medida nos hace ser personas, si no, nos aproximaríamos, si renunciamos a eso, a entendernos como máquinas o psicópatas. Diría que es el elemento por el que somos conscientes, por lo tanto, de la realidad o de los deseos más profundos que tenemos. Deseos que deben purificarse para orientar la libertad, ¿no? Cuando estamos educando en la afectividad del corazón, estamos hablando de la necesidad de educar en las respuestas que ese corazón debe dar a la realidad. En fin, os recomendaría, si tenéis oportunidad, por ejemplo, hay un vídeo que habla de estos temas, que es de la doctora Brown, en TED, si vas a YouTube, donde habla de la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Que dice que su teoría dice que la conexión entre personas es lo único que da sentido y finalidad a muchas vidas, ¿no? Pero que esas conexiones se rompen por vergüenza, el miedo a que me conozcan, el miedo a defraudar, el miedo a verme vulnerable. Si pensáis un momento, os vais a los perfiles de Facebook,
por decir alguno, de Instagram, de mucha gente, y os encontraréis cuánta gente intenta proyectar una imagen idílica o muy estereotipada de sí mismo. Tan preocupada o más preocupada de lo que los demás opinan de uno mismo que pensar realmente de lo que tú opinas de ti mismo o de lo que tú quieres ser y si te sientes a gusto con lo que realmente eres. Esa esclavización por la reacción y lo que los demás piensan de mí es una renuncia a ser yo mismo. A fin de cuentas es alienarme. Y las redes sociales, si no me manejo bien y si no soy consciente de estos aspectos emocionales, me pueden llevar a convertirme en otra persona. Es decir, en esa otra persona que es la que yo intento proyectar en las redes sociales. Otra recomendación. Decía una, la afectividad. En segundo lugar, y ya estoy acabando, porque ya me estoy enrollando, ¿verdad, Ana? Bueno, las tutorías. Está siendo muy interesante. Muchos retos que nos planteas, Ignacio. Es que tengo miedo a veces de que me vaya por los cerros de Úbeda, pero bueno, dos consejos más. El otro sería, una recomendación es que recuperásemos el papel de las tutorías. Porque creo que tenemos que recuperar el tiempo que hemos perdido de clases, el tiempo de interacción. Me temo que no se va a recuperar, me temo, pero deberíamos haberlo hecho. Y si se vuelve a repetir, deberemos replantearlo. No es sencillo calcular el daño causado, pero fijaos, en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, calcularon que el año pasado un 65% de las destrezas matemáticas fue lo que se adquirió. Es decir, han perdido por lo menos un 35% de lo que debían haber adquirido. Y en las lectoras un 45%. Es decir, perdieron un 55%. Es decir, una pérdida muy significativa, ¿no? Y ¿quiénes saldrán más desaventajados? Pues muy probablemente los alumnos socioeconómicamente, con menos recursos. Por ese motivo, pues bueno, en Estados Unidos en concreto ha habido un auténtico boom, ¿no?, de las tutorías. Y lo que pasa es que al haber una gran demanda, el precio también se ha ido elevando, con lo cual, de nuevo, las clases más desfavorecidas se han visto perjudicadas. Han salido interesantes alternativas para juntar a distintos hijos en algunas escuelas, repartirse gastos, ¿no? Y bueno, incluso algunas iniciativas solidarias. Había una como se llama Spread Tutoring, una compañía sin ánimo de lucro y que pretendía redistribuir de alguna manera la riqueza educativa. Era algo así como por cada hora de clase pagada a las familias que pueden permitírselo, pues se cobraban 30 o 50 euros por niño, se imparte otra gratis a niños sin recursos. En España también se ha hecho a nivel de voluntariado, pero bueno, en todo caso, son maneras de llenar momentáneamente el hueco de las administraciones educativas, ¿no? Y yo creo que, en todo caso, las tutorías personales o en pequeños grupos son las más eficientes en términos relativos de gasto, de las cuantas se han propuesto, ¿no?, contra el retraso educativo en este reino. Incluso mucho más que distribuir ordenadores o rebajar el número de estudiantes por aula. Y esto pues, puede descansar en iniciativas, ya no digo del Gobierno central, de la Xunta de Galicia o de cada uno de los centros, porque las personas que se han encargado de esas tutorías, muchos de ellos han sido voluntarios, han sido universitarios que por muy poco dinero se han brindado, requiere bueno, tenemos que supervisarlo, pero eso es posible y eso podría ayudar a muchos niños, especialmente a aquellos que se han quedado más atrás.
Obviamente las tutorías que quiere todo el mundo suelen que sean cara a cara y no por internet, ¿no? Bueno, no tengo que negar que eso sería lo ideal, pero bueno, incluso en sitios como en la India con tutorías online y con muchas personas han tenido buenos resultados. Bueno, y acabo. Hablando ya del futuro de la educación y de todas estas herramientas. Entiendo, como consecuencia de todo ello, y por la utilización de estas nuevas herramientas, la educación va a llevar a una mayor personalización del aprendizaje, pero también por un enfoque más colaborativo. Dos aspectos que a veces no resulta fácil conjugar, porque la experiencia perfecta de aprendizaje es aquella en la que cada uno recibe el contenido apropiado, pero transmitido de forma adecuada y en el momento preciso para nuestras necesidades. Y la tecnología puede ser el gran aliado. Las herramientas que muchos profesores se ven forzados a utilizar les permite recibir una información más inmediata y personalizada sobre el desempeño de los estudiantes, aunque esto no tiene por qué implicar una evaluación más justa, pues no todos los aspectos del aprendizaje pueden ser calificados por estos medios. Otra ventaja de esta educación es que empuja a los profesores a crear más recursos audiovisuales que pueden resultar atractivos para los alumnos. Y abro paréntesis, siempre que estén bien diseñados, lo que requiere tiempo y experiencia. Por otro lado, en circunstancias actuales desaparecen muchas conductas disruptivas, ¿no?, que son el resultado de agrupamiento en las aulas, y eso beneficiará a los propios disruptores, ¿no?, como a sus compañeros, ¿no? Y podremos adaptarnos mejor a los diferentes ciclos de atención de cada alumno. Sabemos que hay estudiantes que pueden estar toda una hora o incluso más y otros que necesitan más parones para resetear esa atención. Incluso el distanciamiento forzado puede ayudar a que mejore la relación entre alumnos y profesores y ayudará a que los profesores se bajen del púlpito y mantener una comunicación más personal. Es decir, cuando hablo de esto no hablo el profesor que se graba su charla y te envío mi charla. Eso realmente no aporta gran valor. Problema, de nuevo, podemos contribuir a ensanchar la brecha de rendimiento entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. Los de familias acomodadas dispondrán de mejores condiciones, de mejor conexión, mejores dispositivos, mayores habilidades digitales. Sus padres normalmente han estudiado más y pueden ayudarle más en esas tareas. Otro peligro, el aspecto socializador, que lo perdemos, ¿no?, si abusamos de estas tecnologías. Es decir, aparte del efecto académico, el colegio es un lugar privilegiado para aprender cuestiones de civismo y valores. En suma, es decir, se aprende menos que en el cara a cara. La educación presencial, con su mezcla de explicación y práctica, escucha, preguntas, trabajo individual, cooperativo, ofrece un tipo de instrucción más interactivo y personalizado de lo que creen los que critican la enseñanza tradicional. Los matices que tú tienes cuando estás cerca de un alumno, cuando le miras a los ojos, eso difícilmente en una formación online lo puedes abordar igual. Sin embargo, yo creo que dadas las circunstancias es urgente mejorar la forma en que se imparten las clases virtuales, tanto en lo académico como en lo que tienen de encuentro social. Por lo tanto, no recomiendo trasladar las clases magistrales al online, pero propongo crear sesiones más interactivas que combinen una breve explicación teórica con tiempos para práctica, discusión en grupo. Y digo, no todos son grabaciones. Hoy en día todos nosotros nos vamos familiarizando con cosas que hasta hace poco ni conocíamos. Hangouts de Google, Skype, Teams, DingTalk, que es el que utiliza más en los países asiáticos. Algunas que han empezado poco a incorporar herramientas como levantar la mano, donde poder introducir chats, que te permiten subir exposiciones, como es la herramienta que estamos utilizando hoy, Google Meet. En fin,
puedes incorporar videollamadas, la pizarra virtual. Yo, de hecho, alucino mis hijas pequeñas cómo utilizan Cyberemat, Moodle con una facilidad y una soltura asombrosa, ¿no? Por lo tanto, con todo ello, y acabo ya, os quiero decir que se avecina, estamos viviendo una época de cambio. Los cambios yo creo que van a venir más rápido y que, lejos de entenderlo, vivir esto como una amenaza o un peligro, debemos de vivirlo como una estupenda ocasión para desarrollarnos y que no debemos buscar excusas, que es lo fácil. No utilizar recursos como decir esto siempre ha sido así, siempre lo será, que no me vengan con historias. No, tenemos un reto, el mundo se está moviendo y por ese motivo me gustaría dejaros, intentaba resumirlo en una lámina que reflejara el mensaje después de soltar todo este speech que os he encargado, ¿no? Que es el siguiente. No crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Es decir, tenemos por delante un desafío y de nosotros depende que de cómo lo afrontemos salgamos satisfechos, mejorando nuestra autoestima y mejorando también la autoestima de nuestros hijos y educandos, que son, a fin de cuentas, en quienes debemos centrarnos en este momento tan importante. Pues eso todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio, por esta magnífica intervención, por estos retos que nos planteas. Intentaremos, de la parte del profesorado, pues recuperar el tiempo perdido y durante el confinamiento y poner en marcha todas estas iniciativas que nos propones, que no son nada fáciles. Nada fáciles. Bueno, nada fáciles. Ahora, durante tu exposición yo creo que hubo alguna solicitud de preguntas. No sé si Berta puede coordinar. Sí, por ahora no tenemos ninguna solicitud de preguntas. Sí que Amaya Rúa Hernández en un momento de la sesión aportó ahí que era complicado, ¿no? Alguno de los retos que ponía Ignacio. No sé si Amaya quiere decir algo ahora. No, decía cuando dijo lo de Internet, de quitarse de Internet, aunque solo fuera un día, y dije yo, es complicado. Sí, coincido contigo, Amaya. Yo me siento superado porque no veo la manera de poderlo conocer todo. Entonces, ahí tengo dos alternativas, que una es procurar enterarme, procurar consultar, procurar leer y la otra es no hacer nada. Entonces, ante las dos alternativas me quedo con la primera. En todo caso, a nosotros también, curiosamente, al mismo tiempo que procuramos saber cómo poderles ayudar, nos estamos ayudando a nosotros mismos, porque yo me doy cuenta de que yo estoy aprendiendo gracias a que me tengo que esforzar para saber de qué manera le puedo ayudar a mi hijo, ¿no? O a mis hijos. Entonces, por eso digo, cuando nos encontramos con algo así, el sentimiento inicial que podemos tener es el de frustración por no poder llegar, pero al mismo tiempo, cuando hacemos y damos pequeños pasos, nos sentimos profundamente satisfechos porque hemos sido capaces de salir de nuestra zona de confort, ¿no? Para ir a un entorno en el que no nos veíamos capaces y sí que vemos que somos capaces de poderle ayudar a nuestros hijos porque es el mundo en el que ellos van a vivir. Y, por lo tanto, nosotros como padres debemos de estar ahí. No pretendas, diría Maya, saberlo todo, porque no lo vas a conseguir, pero habla, escucha, pregunta y siempre hay gente que te puede echar una mano sobre
los distintos aspectos, ¿no?, de esa educación. Y en todo caso, cuando los chavales tienen unos cimientos más fuertes, ¿no?, acerca de qué es lo que deben hacer y un nivel de comunicación y proximidad, sinceridad con sus padres, esa manera de moverse en esos entornos suele ser mucho más constructiva y positiva. ¿De acuerdo? Especialmente ya cuando llegan a la edad, te digo, esta edad adolescente, porque es donde pueden ser más vulnerables a los influjos externos, ¿no? Y por ese motivo es donde yo entiendo que el papel de los padres, curiosamente, cuando ellos quieren tener más distancia, es cuando debe ser más, no sé si más presente personalmente, pero sí en ese acompañamiento deben ser más real. Ignacio, tenemos otra pregunta. Aquí Laura Blanco Laya pregunta ¿por qué no se enseña psicología entonces en la escuela? Y hace una reflexión, dice, porque esos cambios que dices no son malos, porque buenos para evolucionar, pero por otro lado también es malo porque nos hacemos más dependientes de las redes. Entonces, ¿son buenos o malos? Porque no lo tienen muy claro. Bueno, pues le diría a Laura, respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué no se enseña psicología en la escuela? Porque por esa misma tradición, a entender que esos son aspectos poco útiles. Parece que el entorno lo que tienes que saber es de tecnología, tienes que saber de números y todo lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, no tangibles y no medibles, pues son difíciles de aprender, son difíciles de enseñar y a veces es difícil demostrar su utilidad. Pero la realidad es esa, el ser humano no es mensurable y por eso también todos los enfoques tan conductistas o mecanicistas nos han conducido a visiones limitadas del ser humano. Entonces, ¿dónde te encuentras tú a un gran profesor? Pues indudablemente es porque esas habilidades para poder trasladar sus recursos pues descansan muchas veces en una gran empatía, ¿no?, que no deja de ser una habilidad humana. Y descansan en habilidades para hacerle luego próximo al nivel de cada alumno pues el conocimiento que el profesor descansa en él. Ese tipo de habilidades, eso es psicología. Y muchas veces lo hacen sin que nadie se lo haya enseñado. Ahora, coincido contigo que sí deberían hacer un esfuerzo por enseñarlo. Debería ser, y no tiene ni por qué ser una asignatura para como tal, puede formar parte de cualquiera. Es decir, yo puedo enseñar matemáticas, pero la cuestión es enseñarme didácticamente cómo puede ser más eficaz a la hora de trasladar matemáticas. Lo mismo que puede ser en idiomas o puede ser en cualquiera de las iniciativas. Por supuesto, en la carrera de magisterio, en todas ellas, yo la he hecho a faltar. Pero no solo en ella, la he hecho en la carrera te diría, en económicas o en ingeniería. Tú vas a dirigir personas y no te enseñan psicología. Y eso es lo que va a distinguir a un buen ingeniero o un buen economista a la hora de influir, de negociar, de dirigir a un grupo de personas. Pero bueno, yo estoy empeñado en que eso lo consigamos, porque es lo que distingue a las personas que tienen más éxito de los mediocres. Tienen conocimiento técnico, pero tienen esa habilidad para saber influir sobre la gente que les rodea e influir positivamente. Por otro lado, ¿es bueno o es malo? Como te dije al principio, te decía, ¿es bueno o es malo un cuchillo? Pues un cuchillo es bueno si haces un uso adecuado del cuchillo y es malo si haces un uso inadecuado. Esas herramientas, como no podemos retirarlas, como no podemos negarlas, lo que tenemos que hacer es aprender y enseñar un uso adecuado de ellas. Ese es el reto, para convertirlas en unas herramientas positivas, porque per se no son ni buenas ni malas, son herramientas y como tal nuestro reto está en enseñar a hacerles un uso adecuado a los chavales y un uso adecuado a los profesores, a los dos. Vale, continuamos con las preguntas. Agradecemos la intervención de Marta Vázquez también en esta sesión, pero vamos a fijarnos únicamente en las preguntas hacia Ignacio. Tenemos una pregunta de Raquel Carregar que nos dice: Ignacio, ¿cómo reconducimos la situación cuando nuestros hijos es cierto que se sobrepasan con las pantallas? No quiero quedar siempre de mala.
También podéis animaros desde aquí, digo, a que hagáis las preguntas, vosotros mismos, porque yo no sé poner esa entonación de madre de no querer quedar de mala por ahora. Bueno, hay que poner límites. Hay que poner límites, ¿no? Entonces, todo tiene que tener un tiempo. Y, de hecho, educar en gran medida es poner límites. Entonces, si tú pretendes que tus hijos sepan organizarse, sepan distribuirse y sepan administrarse, tienen que saber que tienen un tiempo para las cosas. Y no pueden tener barra libre. O no debería ser que su tiempo libre sea, coge la tablet y déjame en paz. Porque para mí es más cómodo, pero para mi hijo no es bueno. Entonces, ¿en quién estás pensando? ¿En tu hijo o en ti? ¿El problema qué es? ¿De tu hijo o es tuyo? ¿Con quién te tienes que enfadar? ¿Con tu hijo o contigo? Entonces, hay que poner límites. Y ya desde el principio. Y en muchos casos, además, se lo puedes argumentar. Todos tenemos que tener un tiempo para todas las cosas. Y bueno, yo estoy cansado de verme a gente que cuando sus padres le condicionan la utilización de su teléfono o su tablet, la reacción es visceral, es de una locura absoluta. Eso te está indicando el nivel de problema que tiene, ¿no? Entonces, yo se lo explico sin elevar el tono y le digo que además, que mira, no voy a tener ningún problema en volvértelo a entregar. Pero antes, cuando yo vea que para ti no es un problema tener esta herramienta y, por lo tanto, si te ha acabado la hora de hoy, durante la semana no lo vas a tocar, pues no lo vas a tocar, te lo dejo para el fin de semana. Y el fin de semana te lo voy a dejar las horas que yo he considerado que son adecuadas. Si tú, cuando yo te lo retiro, es más, no si lo retiro, si me lo entregas en tiempo y forma, estaré llegando a la conclusión de que eres una persona formal y que estás en condiciones de utilizarlo. Si cada vez que me lo tienes que entregar es un motivo de problemas, de discusiones, de insultos, entonces lo que me está diciendo es que te hace daño. Pero tú decides, si tú cumples en tiempo y forma, yo accederé a que tú puedas disfrutar de esa herramienta. Cuando no, tú mismo, hijo mío, tú mismo te lo retiras. Ok, pero es una cuestión de límites. Yo se lo puedo argumentar, pero no puede ser que cuando ya vemos que se dispara el uso, no somos capaces ya de ponerle coto a ello. Entonces estamos perdidos. Y en muchos casos, como cualquier otro tipo de adicción, la respuesta debe ser drástica. No pasa nada si le dices a un chaval, lo siento mucho, y además tiene que acostumbrarse. ¿Quién paga tu móvil? Lo pago yo, ¿verdad? Perfecto. Pues como lo pago yo, trae para aquí el móvil. Cuando seas mayor, harás lo que te dé la gana, pero en mi casa lo pago yo. Y yo te lo administraré de la manera que considere oportuna. Ahora, si hemos perdido el concepto de quién es la autoridad en casa, entonces el padre, la madre, pone la pasta y los hijos son los que la disfrutan. ¿Quién tiene obligaciones y deberes? Todos tenemos obligaciones. Ellos también. Ellos también. Pero yo, me vienen muchos casos a la cabeza de chavales que entienden que no. Ellos solamente tienen ese sentido, tienen derechos. No. Por lo tanto, tienen que estar acostumbrados a que vosotros debéis hacer un uso adecuado. Con la edad, pues tendréis que respetar su privacidad. Pero de lo que es el disfrute de esa herramienta, vosotros la pagáis y vosotros sois las que la debéis controlar. Y no es cuestión de buenos o malos. Es cuestión de hacerlo bien y de procurar ayudar a tu hijo, aunque te llame malo, a la peor madre del mundo. Y a mis hijos pequeños me dicen, somos los más... este año, ¿cuántas veces nos han dicho a mi mujer y a mí? Sois los peores padres del mundo. Somos los únicos de clase que no tenemos móvil. ¿Cuántas veces me lo han dicho? O más hábilmente decirme, ya se ve lo que piensas en nosotros. Estamos amargados por vuestra culpa. Curiosamente fue un capitán de la Guardia Civil a darles una charla sobre estas cosas, sobre el uso de Internet, y dijo, levantad la mano los que tenéis móvil. Tienen 12 años. Todos menos mis hijos. Y yo ahora digo, ¿eso es ser bueno o ser malo? Según mis hijos, soy muy malo. Para yo tener contentos a mis hijos, lo más cómodo es dárselo. Pero es bueno.
una edad para manejar una herramienta como esa, un smartphone, es un ordenador con acceso a todo. Un chaval, una chavala de menos de 13 años no está en condiciones de poder hacer un uso libre de esa herramienta. No es recomendable. Nadie lo va a recomendar. Por lo tanto, pero lo curioso es que todos los chavales de la clase de mis hijos, todos la tienen. Perdón, Ignacio, en relación a esto que estás diciendo, pregunta Laura Blanco que con cuántos años crees que deberían empezar a usar las redes sociales, entendiendo redes sociales como Instagram, Twitter y no las redes sociales que utilizan para el colegio. Mira, yo particularmente las redes sociales lo retrasaría aún más. Es decir, ya la utilización de un móvil con uso ilimitado de él no debería hacerse antes de los 13 años y con condiciones, con limitaciones. Y las redes sociales todavía para personas emocionalmente no maduras lo retrasaría años más. Ten en cuenta que cuando tú empiezas a proyectarte en las redes sociales, lo que estás haciendo en esa fase de formación, en la adolescencia, estás intentando crear esa imagen idílica de lo que tú intentas proyectar a los demás, ¿no? Y por ese motivo eres muy vulnerable a lo que digan de ti y eres muy vulnerable a las reacciones que tengan hacia ti. Y por ese motivo hay gente que no va a estar en condiciones de poder aceptar comentarios, críticas o el obligarte a responder de una determinada manera. Entonces, si no has cultivado adecuadamente tu asertividad, ¿no? Cuando no tienes unos sólidos valores que te permitan guiarte, te vas a dejar muy llevar fácilmente porque la mayoría haga con el grupo con el que tú te relaciones. Entonces, el elemento de la imagen es un elemento sumamente delicado en ese momento. Yo, por lo tanto, te diría, después de esa edad, pero ya si lo puedes dejar a los 16 años, mejor que a los 14. Yo, desde luego, a mí no me parecería una buena idea que con 14 años la gente, ni con 13, ni con 12, ni con 10, los niños estuviesen utilizando ni Instagram, ni Telegram, ni Facebook. Una que lo pudieran consultar está bien, lógicamente con supervisión, pero ya establecer su perfil y dedicarse a ir compartiendo cosas es un tema que yo lo pospondría para más adelante. Sese Pacín no es una pregunta, pero sí que hace un pequeño comentario que dice: hoy en día, aunque les digas vete a la calle y juega o vete a llamar a alguien y salid por ahí a jugar, la contestación de los niños es que no hay nadie. Sí, es cierto. No es como antes, claro. Yo cuando era un niño salía a la calle, encontraba niños en la calle. Pero bueno, si no tienes que tomar la iniciativa. Yo particularmente, mira, con mis hijos te puedo decir, mira que ha llovido estos días. Pues casi todos los días han salido algo a la calle con la bicicleta y con la pelota. A pesar, en los momentos en que no llovía. Entonces, tienen ahí dos amigos que tienen también bicicleta y tienen pelota y entonces, pues, ratitos pequeños son los ratitos pequeños que han podido salir. De hecho, han salido y han vuelto, pero es como una manera como disciplinarlos a ser capaces de romper la adicción a las máquinas, ¿no? Tienen que entender que hay más diversión que una consola, que una tablet, que un teléfono. Y por ese mismo motivo le digo, no, coges ahí el teléfono y lo llamas y quedas con él. Y el otro le dice, venga, echamos una partida. No, ya tendréis tiempo, pero ahora no está lloviendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, los esfuerzo, pero que llamen. Y de hecho, es bueno que tomen la iniciativa y que pierdan el miedo a llamar a los demás. ¿Qué ocurre? Que los demás probablemente te van a decir lo mismo, echamos una partida. Pero si vas conociendo a algunos padres, papás, mamás de los demás, seguro que coincidirán contigo en que no es bueno. Entonces, si no es bueno, pongámonos de acuerdo con ellos para que salgan a la calle, que jueguen de otra manera. Y de alguna manera, si es necesario, le limitas el uso de los aparatos electrónicos para que puedan dedicárselo a otros con los que no están tan familiarizados. Aburrirse no es malo. Repito, aburrirse no es malo. Agudiza el ingenio.
y les ayuda a las personas a disfrutar de cosas que habitualmente ni se les pasaría por la cabeza. Los juguetes electrónicos tienen un poder adictivo mayor y tenemos que ayudarles a romperlo. Por lo tanto, enseñémosles que hay otras maneras de pasarlo bien. O jugar al escondite no es estimulante. No es algo auténticamente emocional. ¿Quién juega al escondite hoy en día? Te he contestado, ¿no? Tenemos otra pregunta. Paula Camba nos pregunta, yo quería saber cómo se podría detectar en compañeros si tienen depresión y cómo podemos ayudarlos si lo detectamos. En los niños es más difícil detectarlo, ¿no? En general, cuando ya tienen unos añitos, a partir ya de los 7 años, es más fácil. Yo creo que, perdona, Ignacio, perdona que te corte. Yo creo que hablan ya, son una alumna que pregunta ya de ciclos, ¿eh? A lo mejor se está refiriendo ya a compañero de ciclos. Sí. Los síntomas más habituales, lógicamente, pues tienen que ver con bajo estado de ánimo, suelen tener insomnio y suelen tener una caída del peso corporal. Eso es muy habitual, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo ves que se manifiesta en comportamientos de cierta irascibilidad, en situaciones donde habitualmente no lo tenía, y ves, o a veces ves comportamientos obsesivos con determinadas cosas. Y muchos de ellos a veces, por ejemplo, utilizando el uso abusivo, ¿no?, de determinadas herramientas, o bien otros similares, como pues la utilización de alcohol, drogas, ¿no? Te decía, los primeros que te comenté, eso es lo más habitual, pero a veces está enmascarado en comportamientos de esa índole, ¿no? Y entonces no todo el mundo lo manifiesta claramente con esa falta de interés o de abatimiento o falta de energía. No todo el mundo baja de peso y no todo el mundo duerme mal, pero bueno, eso suele ser muy habitual. Me decís también por aquí, ¿es malo jugar mucho tiempo con videojuegos violentos? Lo digo porque me acabo de acordar de que en clases habló de la influencia de lo que ves en la televisión. Vamos a ver, tampoco hay que dramatizar. Es decir, por ejemplo, hay juegos como Fortnite, que casi todos los niños juegan. Es un juego de pegar tiros, aunque las escenas no son tan explícitas como en otros muchos juegos, ni están cargadas de tanto carácter sexista, no hay apología de las drogas o no hay uso obsceno del lenguaje, como ocurre en juegos como GTA, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay juegos y juegos, ¿no? Ahora, es cierto que el mismo Fortnite es como un juego estrella, es un juego que genera adicción, porque constantemente tienes ocasión para ir mejorando. Cuando tienes juego en línea hay una estimulación por parte de tus compañeros, te implicas y va aumentando el nivel de tensión hasta conseguir el objetivo. Entonces, yo ahí lo que diría es que lo que tiene que haber es una limitación del tiempo, pero no eso no genera un niño violento. No, a veces nos obsesionamos con esa idea y cuando los niños jugábamos a ser el Capitán Trueno de pequeño, eso no significa que o ser soldado no es que de mayor vamos a ser niños violentos. Pero sí tenemos que tener cuidado con otros juegos que sí, desde luego, son más negativos, ¿no? Te comentaba GTA, eso es un constante apología, ¿no?, de todo lo que es ser un macarra en la vida. Y de alguna manera eso sí entiendo yo que puede ser más delicado porque vamos a interiorizando como a natural el movernos con esos criterios por la vida. Por lo tanto, hay juegos y juegos violentos, ¿no?
Bueno, Ignacio, con esta última pregunta queda alguna más, pero el tiempo nos apremia a cortar. Vamos a concluir esta videoconferencia. Si antes agradecer pues vuestra participación a todos los alumnos, a sus familias y sobre todo a ti, Ignacio, por aportar luz a esta problemática que nos ha tocado vivir en este tiempo, a participar en este ciclo de conferencias, a dar esta claridad de ideas con lo que nos has ilustrado este tema que está sobre la mesa día tras día y a todos estos retos que nos planteas tanto a las familias como a los profesores. Muchas gracias de nuevo, Ignacio, y a todos. Bueno, pues buenas noches y un abrazo muy fuerte a cada uno. Damos por concluido este ciclo. Gracias, Ignacio. Gracias a ti, Ana, y a todas vosotras. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Adiós.